Capítulo 111. Xiang Guixin realmente había visto algo o la estaba probando. Xian Rulan miró como Xian Zihao se sentó allí con calma y la confusión en su corazón podría dar la vuelta a la tierra varias veces. Después de que terminó la exhibición de la ciudad el viernes, como dijo el editor Xian Rulan, podría continuar quedándose en la ciudad F por una semana más. Pero tan pronto como terminó la exhibición, el editor la llamó y le dijo que regresara a la ciudad H y regresó para trabajar el lunes. También dijo que sus vacaciones habían sido canceladas y que si regresaba un día después le reducirían el salario. Xian Rulan le preguntó con dolor e indignación por qué no cumplió su palabra. Después de lo que sucedió ese día, Xian Shihun no le dio ninguna cara. Él siempre la había estado ignorando. Xian Rulan incluso pensó en usar sus vacaciones para cultivar un sentido de hermandad con él. Pero quién sabía que las vacaciones serían brutalmente canceladas. Editor en jefe, sus vacaciones fueron aprobadas por el presidente Qin y él también fue quien las canceló. Si desea saber el motivo, pregúntele. Qian Rulan miró su teléfono con una expresión fría. Ella apretó los dientes con ira. Mierda. Qin Shenzin, eres de mente estrecha. Solo robé tu tarjeta de identificación. ¿Es necesario que tengas una naturaleza tan vengativa? Si él no hubiera aprobado sus vacaciones al principio, habría estado bien, pero ahora lo más triste y doloroso del mundo fue que las vacaciones prometidas se cancelaron en la noche. Eso fue jodidamente doloroso. Esa noche, mientras Xian Rulan empacaba sus pertenencias y se preparaba para irse al día siguiente, Xian Shihun estaba sentado en el sofá y la miraba con tristeza. Este mocoso no le había hablado en 2 días. Xian Rulan dejó su equipaje frente a él, luego sacó todo y se sentó frente a él en la alfombra, doblado todo el equipaje. Xian Shihun finalmente tuvo una reacción. Su reacción fue: se puso de pie y entró en su dormitorio cerrando la puerta de golpe. La mano de Xian Rulan, que estaba recogiendo su ropa, se puso un poco rígida, miró hacia la puerta cerrada y suspiró. Lógicamente, hablando, a pesar de que ella le estaba ocultando lo que había sucedido esa noche, Xian Shihun debería haber estado bien en este momento. Pero ¿por qué dura hasta 2 días? Xian Rulan negó con la cabeza y suspiró y siguió doblando su ropa. Cuando estaba a punto de terminar de doblar la ropa que quería llevarse, Xian Shihun salió repentinamente de la habitación. Xian Rulan, ¿cuándo te vas a ir? Mientras los doblaba, lo miró con desaprobación. ¿Qué? ¿No puedes soportar que me vaya? Entonces, ¿por qué me ignoraste estos días? Xian Shihun frunció los labios sin decir nada. Después de un rato frunció el ceño y dijo: he hablado con mi novia. He hecho arreglos para que la conozcas. Aunque Xian Shihun no le respondió en estos días, nunca mencionó el hecho de que se parecía a Xian Zihao. Ese día, antes de que Xian Zihao se fuera, miró la foto de Xian Shihun junto a la cama. En esa foto, el Xian Shihun tenía solo 2 años. Xian Zihao siguió mirándolo y no dijo nada. Sin embargo, Xian Rulan sintió una punzada en el corazón. Siempre sintió que los dos tenían algo que ver el uno con el otro, pero no tuvo el coraje de insistir en ese asunto porque no estaba completamente segura de que si era bueno o malo para Xian Shihun. Al ver que no lo mencionó, Xian Rulan dejó escapar un suspiro de alivio y continuó doblando la ropa. ¿Tu novia? No podré encontrarme con ella porque mi vuelo es mañana por la mañana. Solo podré encontrarme con ella cuando te cases. Después de decir eso, Xian Rulan le sonrió. Si es apropiada, puedes casarte con ella pronto. Cuando tengas una familia, puedo estar tranquila. Xian Shihun
No reaccionó en absoluto cuando vio lo feliz que estaba por él. Se dio la vuelta con frialdad y volvió a su habitación sin decir una palabra. Una vez más cerró la puerta. Jean Roulin estaba extremadamente confundida mientras miraba la puerta. Apretando los dientes, maldijo en voz baja: «Mocoso apestoso, todavía no he terminado». El aeropuerto de Ciudad H estaba muy concurrido. Jean Roulin salió del vestíbulo del aeropuerto cuando estaba a punto de ir al estacionamiento para verificar si un autobús del aeropuerto se dirigía a la ciudad. De repente vio una figura conocida por el rabillo del ojo. Vio a una mujer alta y esbelta que llevaba una maleta. Parecía estar mirando algo desde lejos. Eso fue Xiang Guilin. Jean Roulin se detuvo y estaba a punto de caminar hacia ella cuando vio un Ferrari rojo familiar que venía del otro lado del puente. Sorprendida, Jean Roulin inmediatamente fue a esconderse detrás de un árbol en una maceta. Vio que el Ferrari venía hasta el estacionamiento donde estaba estacionado frente a Xiang Guilin, que había estado esperando durante mucho tiempo. Xiang Guilin se quedó allí en silencio, observando cómo la ventana bajaba lentamente para revelar un rostro familiar. Ella le sonrió al conductor con una sonrisa cortés. Jean Roulin había estado prestando atención a la expresión de Xiang Guilin todo el tiempo. Había visto claramente la mirada de anticipación en el rostro de Xiang Guilin hace un momento, e incluso el rastro de alegría en sus ojos cuando el Ferrari se acercó. Pero cuando el auto estaba estacionado justo enfrente de ella, tenía una sonrisa educada y distante en su cara. Por el aspecto de su expresión parecía estar despidiéndose de un amigo muy común. No era que Jean Roulin no se hubiera dado cuenta de la matrícula del Ferrari. Era el auto de Qin Shenzhen. Jean Roulin estaba desconcertada. ¿Podría ser que el niño en el útero de Xiang Guilin fuera de Qin Shenzhen? Pero esto no está bien. No importa lo bastardo que sea, no debería ir y joder a la hermana pequeña de su mejor amigo, ¿verdad? Una cosa era hacer un gran problema, pero ser como si nada hubiera pasado después de eso y continuar jugando con otras mujeres. ¿No fue eso un movimiento de mierda? No, esto no estaba bien. Si el niño en el útero de Xiang Guilin pertenecía a Qin Shenzhen, ¿por qué la expresión de Xiang Guilin era tan tranquila y cortés? Pero si ese no fuera el caso, entonces, qué llena de anticipación la mirada de Xiang Guilin cuando lo vio. No parecía correcto decir que no había nada entre Qin Shenzhen y Xiang Guilin en función de cómo se comportaban. Después de un rato, Xiang Guilin miró la hora y le dijo algunas palabras a la persona en el automóvil. Luego arrastró su equipaje hasta el vestíbulo del aeropuerto. Xiang Guilin debería regresar a los Estados Unidos hoy. Jean Roulin estaba considerando si debería o no salir y despedirla, pero sintió que no era realmente apropiado. Aunque los dos se quedaron con la familia Xian durante la noche y pasaron el tiempo hablando entre ellas, todavía no parecía apropiado que ella saliera en este tipo de situación. Ella no sabía qué decir. Mientras Jean Roulin estaba pensando, el Ferrari rojo estacionó allí. De repente hizo un giro en U y se dirigió directamente a la esquina oscura donde estaba parada. Qin Shenzhen inmediatamente detuvo el auto frente a ella y caminó hacia ella. Cuando vio que Jean Roulin estaba allí inmóvil, frunció el ceño y la miró con insatisfacción. ¿Qué estás mirando? Capítulo 112. ¿Cuál es tu relación con Xiang Guilin? Jean Roulin miró a su alrededor antes de preguntar: ¿Cómo supiste que estaba aquí? Tonterías, conseguí que alguien reservara tu boleto. ¿Cómo podría no saber que estás aquí?
Kim Chen-sin cruzó las manos sobre el pecho y se apoyó contra la puerta del auto. Estaba mirando el rostro oscuro de Jean Roulin con una expresión indiferente. ¿Qué? Tomaste mi tarjeta de identificación y te escapaste sola. ¿Ahora no te atreves a enfrentarme? Jean Roulin estaba tan avergonzada cuando mencionó eso. Bajó la cabeza, sacó su billetera, sacó su identificación, la de Kim Chen-sin, y se la pasó. Listo, te lo devolveré. Kim Chen-sin se burló. Tomó la cédula de identidad y se la guardó en el bolsillo. Luego asintió hacia un lado con la barbilla indicándole que subiera al auto. Deja de pararte ahí. Estoy aquí para recogerte. Al ver que Jean Roulin todavía estaba allí inmóvil, Kim Chen-sin la miró con disgusto. Como si estuviera mirando a un tonto. Súbete al auto rápido. No, no vino a ver a Xiang Guilin. ¿Por qué estaba aquí para recogerla? Jean Roulin levantó la cabeza para mirar a Kim Chen-sin. En la carretera de regreso a la ciudad, Jean Roulin miraba hacia Kim Chen-sin, que conducía. Probablemente fue porque ella fue demasiado deliberada. Él captó su mirada furtiva hacia él. ¿Qué estás mirando? Kim Chen-sin volvió la cabeza y miró a Jean Roulin con una expresión extraña en los ojos. ¿Cuál es tu relación con Xiang Guilin? Ella preguntó. Xiang Guilin, ¿qué podemos hacer Xiang Guilin y yo el uno con el otro? Ella es la hermana de Sijao. Él respondió con indiferencia y luego le preguntó con curiosidad. ¿Conoces a Guilin? Jean Roulin casi se muerde la lengua, aunque trabajó en los medios y en el Ministerio de Comercio. Todavía estoy en el mismo círculo de personas. La famosa directora ejecutiva de Science Enterprise. No debería haber nadie que no haya oído hablar de ella antes, ¿verdad? Kim Chen-sin le estaba sonriendo, pero no dijo nada más. Parecía que no le gustaba hablar sobre Xiang Guilin en absoluto, por lo que se calmó. Jean Roulin no pudo evitar girar la cabeza y mirarlo. Acabo de verla esperándote en el estacionamiento. Pensé que estabas aquí para despedirla. Regresó a los Estados Unidos hoy y me llamó cuando estaba camino al aeropuerto, así que la dejé, respondió. Entonces, así es como es. Ella pensó demasiado. Originalmente, con la naturaleza chismosa de una mujer, Jean Roulin todavía estaba adivinando en secreto si había algún secreto entre ellos dos. Sin embargo, al ver los sentimientos de Kim Chen-sin por Xiang Guilin, solo como una hermana de su mejor amigo, no parecía que hubiera algo entre ellos en absoluto. Podría ser que había visto mal la expresión de Xiang Guilin. Después de llegar a la ciudad, Kim Chen-sin parecía tener algo que hacer, por lo que se fue tan pronto como envió a Jean Roulin a la empresa. En el camino recibió una llamada de la oficina. Como era sábado, no había mucha gente en la empresa. Durante la tarde, Jean Roulin devolvió de inmediato el equipo de trabajo consigo. Ya era de noche y después de empacar un poco regresó a Greenville Residence. Xian Sijao se había ido a la ciudad F y no hace mucho y no dijo cuándo regresaría a la ciudad H, pero Jean Roulin recordó vagamente que el secretario Du había dicho que Xian Sijao se iría por un mes, por lo que tenía miedo de que lo hiciera volver para las próximas 2 semanas. Incluso si regresara, probablemente no habría venido a Greenville Residence. El tiempo pasó rápidamente y en solo 4 o 5 días la empresa experimentó cambios importantes. Algunos de sus colegas han sido transferidos a otros departamentos, pero ella y Sion Rubón aún ocupan el puesto original. Durante la reunión, los editores no explicaron el motivo, pero vagamente dijeron que era porque no podían liderar, y después de escuchar a sus colegas murmurar en privado, Jean Roulin se dio cuenta de que en realidad fue Du Yatin
quien tomó la decisión. Jean Roulin sintió que algo no estaba del todo bien. Du Chantin era el secretario de Xian Zhihao. Aunque no era tan alto como el CEO, todavía estaba restringido por el jefe y estaba por encima de todos los demás y tenía mucho poder en sus manos. Siempre había sabido que el secretario Du parecía gentil y refinado, pero no era simple. Cuanto más supiera uno cómo refrenar sus emociones, más estable sería uno en esta sociedad. El secretario Du siempre le dio un sentimiento cauteloso y reservado. La última vez que visitó a este trabajador en el hospital pudo decir que el secretario Du quería estar solo. Todas las personas tenían deseos, algunos profundos, algunos positivos y algunos malvados. Jean Roulin normalmente no pensaría demasiado en estas cosas. Sin embargo, esta vez el caso parecía carecer con tanta prisa que se cerraba y la puso un poco cautelosa. Du Chantin no era una persona sencilla. Trató de controlar la boca de los medios, pero se filtró otra parte de la noticia. Todo esto no era bueno para Xian Zhihao, pero para Du Chantin era una oportunidad de triunfar. ¿Qué quiere hacer él? ¿Con quién trabaja en la oscuridad? ¿Alguien quiere reemplazar a Xian Zhihao como director ejecutivo? Una vez que terminó la reunión de la compañía, Jean Roulin inmediatamente ordenó los documentos en sus manos. Mientras se ponía de pie, de repente pareció haber una voz resonando en su cabeza. De repente recordó las palabras de la anciana que corrió a su lado en el hospital ese día. ¿No dijo el secretario Du que estos trabajadores eran forasteros? Además, todos estaban en áreas remotas lejos del pueblo. ¿Por qué estaba la familia del trabajador lesionado en el hospital en el momento en el que esto sucedió? Incluso quieren que los medios defiendan la justicia en todo momento. Jean Roulin agarró el documento con fuerza. ¿Xian Zhihao sabía sobre estas cosas? La noche siguiente, Jean Roulin estaba leyendo sola en su sala de estudio cuando la música de su celular sonó repentinamente en la tranquila sala de estudio. El número que se muestra en la pantalla era de Xian Zhihao. Hola. Tomó el teléfono y colocó el libro boca abajo sobre la mesa. Temiendo que la señal en el estudio fuera mala, Jean Roulin se levantó, salió de la habitación y bajó las escaleras. Encuentre tiempo para solicitar unos días libres de la empresa. La débil voz de Xian Zhihao se escuchó por teléfono. He estado en un viaje de negocios durante unos días y necesito que los medios más profesionales me sigan a esa reunión. ¿Quieres que te acompañe en un viaje de negocios? Acaba de regresar de Ciudad F y se iba de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Sientes que no estás en forma? No, no. Quiero decir que este tipo de cosas, bueno, cayó repentinamente del cielo. No esperaba que pasara esto y no estaba preparada para eso. Capítulo 113. Ciudad G. ¿Cuántos días de licencia necesito? Parecía que casarse con Xian Zhihao era realmente rentable para ella. Este tipo de diferencia no recaía fácilmente sobre sus hombros. Aunque por lo general era muy diligente, sin embargo sus calificaciones aún eran superficiales. Siguiendo al CEO de Xian Group para ir a las reuniones, trabajos como este no recaían sobre ella, incluso si lleva algunos años. En realidad, esto no se considera un permiso de ausencia, contó como una tarea para ella. No sería fácil para el editor en jefe aprobarlo, pero como Xian Zhihao lo pidió, las cosas fueron mucho más fáciles. 5 días. ¿Cuándo nos vamos? Comuníquese con el asistente Bai o el secretario Du. Ellos arreglarán la hora. Está bien, me pondré en contacto con ellos mañana a primera hora. Está bien. Xian Zhihao respondió en pocas palabras antes de colgar. Al día siguiente, Jean Roulin
fue a solicitar un permiso de ausencia de la empresa. Aunque el editor estaba muy insatisfecho con esto, después de todo Xian Zhihao se lo pidió, por lo que no pudo negarse. Después de eso, Xian Rulan advirtió específicamente al editor en jefe que no le informara a Qin Henzin sobre su viaje de negocios con Xian Zhihao. Aunque el jefe de redacción tenía sus dudas, no era una persona entrometida, así que asintió. Si Qin Henzin y Xian Zhihao no se conocieran, no tendría que ser tan reservada, pero lo único que podía hacer ahora era retrasarse lo más posible. Una vez que Qin Henzin regresara a los Estados Unidos, el mundo volvería a ser pacífico. Esa noche el asistente Bai pidió el número de identificación de Xian Rulan. Ella dijo que reservó un avión para el día siguiente y Xian Rulan le preguntó específicamente al asistente Bai a qué ciudad iban a ir. El asistente Bai dijo a Ciudad G y Xian Rulan inmediatamente sintió como si le hubieran vertido un balde de agua fría. Ciudad G, la ciudad del norte, donde había estado fuera durante más de 7 años. ¿Fue un arreglo deliberado o simplemente una coincidencia? Xian Zhihao sabía claramente que Xian Rulan le guardaba rencor a la familia Xian. Entonces, ¿por qué de repente quería que ella fuera a la ciudad G con él? A la mañana siguiente, el asistente Bai y el secretario Du subieron al avión con ella. Xian Rulan se sentó en la cabina de primera clase especialmente dispuesta por el asistente Bai. Sostuvo el boleto en su mano con fuerza mientras miraba las palabras impresas en él. El clima en Ciudad G a fines de septiembre ya rondaba los 12 o 13 grados. Las hojas amarillas a los lados del camino caían y el viento otoñal atraía consigo olas de frío. Desde que se bajó del avión hasta que abordó al automóvil organizado para ella, Xian Rulan permaneció en silencio como si no estuviera allí. Miraba el cielo otoñal de vez en cuando antes de cerrar los ojos. El presidente Xian se hospedaba en el Hotel Marriott en la ciudad G. La reunión de mañana se llevará a cabo en un hotel en el centro de la ciudad G y el contenido de la conferencia será más sensible. Después de salir del aeropuerto a alta velocidad, el secretario Du dijo de repente que el automóvil ingresó al centro de la ciudad. Con respecto al secretario Du, Xian Rulan no sabía si era porque tenía pensamientos complejos sobre él, pero cuando miró su sonrisa aún refinada, solo pudo darle una sonrisa forzada. Si sientes la necesidad de conseguir un asistente para mí, entonces puedo aceptarlo. No sé qué pasará mañana, y sería mejor si alguien pudiera recordármelo. Después de todo, esta es la primera vez que tengo que participar en una importante reunión con el presidente Xian. No es gran cosa, pero señorita Xian debe comprender que la cobertura de la reunión será diferente de la entrevista. El secretario Du tomó un archivo y se lo entregó. Este es el material escrito durante una reunión de relaciones públicas con el presidente Xian. Puedes verlo. De esta manera sabrás cómo escribir mañana. Ok. Gracias. Xian Rulan tomó la carpeta y bajó la cabeza para leerla detenidamente. No fueron directamente al Hotel Marriott, sino que primero fueron al hotel donde se realizaría la reunión. Cuando llegaron frente al gran y magnífico hotel, Xian Rulan acababa de salir del auto cuando vio varios autos del mismo estilo estacionados cerca. Cuando se fue a casa ese año, supo que la familia Xian había tratado de encontrarla. Se había escondido deliberadamente durante 7 años para no volver a tener nada que ver con la familia Xian. El asistente Bai, que estaba parado al lado del automóvil, dijo de repente: «El presidente Xian está fuera». Xian Rulan inconscientemente giró la cabeza y vio a Xian Rulan saliendo de la entrada principal. Algunos miembros del personal le hablaban desde atrás. Él sonrió cortésmente y caminó hacia ella. Presidente Xian, el secretario Du se acercó a él y le pasó una pila de documentos
que él había preparado de antemano. Cuando Xian Zihao lo tomó, el secretario Du se paró a su lado y dijo algo. Xian Zihao asintió con la cabeza con indiferencia, miró con calma los archivos en su mano y luego caminó hacia el automóvil sin levantar la cabeza ni mirar a Xian Rulan. Se detuvo a unos pasos de ella. Xian Zihao miró fijamente la información en su mano y preguntó: ¿Estás acostumbrada al clima del norte? Al darse cuenta de que estaba hablando con ella, la boca de Xian Rulan se torció. Miró al hombre, que no levantó la cabeza. Obviamente no le había mirado desde que salió. No necesitaba mirarla para saber que ella estaba parada aquí. No es como si no supieras que no estoy familiarizada con Ciudad G. Su voz estaba llena de intención. Finalmente Xian Zihao apartó la mirada de la información que tenía en las manos. Su cabeza giró ligeramente para mirarla. Xian Rulan lo vio estudiando los archivos en sus manos, por lo que no se molestó demasiado. Al ver la expresión del asistente Bai, no tuvo más remedio que seguir a Xian Zihao al auto y sentarse a su lado en el asiento trasero. El secretario Du y el asistente Bai no subieron al auto. Debe haber otros coches. El conductor miró hacia atrás por el espejo retrovisor y preguntó respetuosamente: Presidente Xian, ¿dónde vamos? Xian Zihao miró de soslayo a Xian Rulan. ¿Qué quieres comer? No tengo hambre. Tan pronto como terminó de hablar, su estómago gruñó varias veces en desacuerdo. Xian Rulan inmediatamente puso los ojos en blanco ante el aire frente a ella, sin mirar la expresión de Xian Rulan, que debe de estar riéndose de ella. Levantó la mano para cubrirse el estómago. Entonces: puedes comer lo que quieras. Esta es la primera vez que asisto a este tipo de reunión contigo y hay algunos aspectos que aún no conozco. Para evitar cualquier problema mañana quiero ver los materiales que me dio el secretario Du lo antes posible. De vuelta al hotel, Xian Zihao no le dijo nada más. Se dio la vuelta y le habló al conductor en un tono ligero. Capítulo 114. El pasado. Primera parte. En el Hotel Marriott fue un hotel de alta gama perteneciente a la primera y segunda familia del país. La mayoría de las personas que pudieron hospedarse en el Hotel Marriott eran raras e influyentes. Tan pronto como Xian Rulan salió del auto, se estremeció por el viento frío que de repente golpeó su rostro. Solo vestía una camisa de manga negra y chaqueta delgada, pero no creía que la ciudad ahora fuera más fría en otoño que hace unos años. No pudo evitar levantar la mano para frotarse el brazo. De repente sintió el calor en la parte posterior de su hombro. Cuando se dio la vuelta, vio a Xian Zihao inconscientemente quitarse la chaqueta y ponérsela. Pídeles que te lleven a tu habitación y pídele al personal del hotel que prepare algo de comida. Todavía tengo algunas cosas que debo hacer. Podrías usar este tiempo para revisar los materiales que te dio el secretario Du. Xian Zihao señaló a los dos empleados del hotel que ya estaban vigilando la entrada del hotel. Entonces voy a entrar. Xian Rulan asintió y de repente se detuvo frente a la entrada. Quería devolverle el abrigo, pero cuando miró hacia atrás, Xian Zihao ya estaba en el auto y el auto negro huyó en un abrir y cerrar de ojos. Miró el auto y pensó que no importaba dónde fuera Xian Zihao, siempre habría una limusina para recogerlo. Probablemente no se resfriaría. Xian Rulan se dio la vuelta y siguió al personal del hotel al interior. Cuando los dos miembros del personal entraron, le preguntaron específicamente si debería buscar otra habitación o ir a la habitación del presidente Xian. Sin pensar, Xian Rulan pidió otra habitación. Sabía que la habitación de Xian Zihao era la 1909 y su habitación había sido arreglada por dos miembros del personal con el número 1908, justo enfrente de su habitación. Xian Rulan
Solo miró hacia la puerta de enfrente y entró en su habitación. Esta era la suite VIP del Hotel Marriott. Tan pronto como ella entró, sus pies pisaron la suave alfombra, encendió las luces y miró dentro. La habitación se ve lujosa, muy lujosa y cómoda. Jean Roulin caminó lentamente hacia la ventana grande y brillante y abrió ligeramente la pesada cortina dorada oscura. Aunque no eran ni las 6 de la mañana, el cielo ya se había oscurecido a la mitad. Han pasado más de 7 años y Jean Roulin nunca pensó que volvería a poner un pie en esta ciudad. Esta ciudad le había dado demasiados recuerdos que nunca olvidaría. Quizás todos esos recuerdos ya estaban profundamente arraigados en su vida. Había pensado que esos recuerdos eran cosas que podían transmitirse y olvidarse para siempre. Pero ahora, de pie en esta ciudad una vez más, su corazón no podía sentirse a gusto. Mirando la ciudad desde la distancia, que ya estaba iluminada con luces y el edificio de 24 pisos al lado de la torre de televisión, Jean Roulin recordó de repente el recuerdo de su madre suicidándose hace 20 años. En aquel entonces ese edificio era el único edificio más alto de la ciudad G, y 20 años después había rascacielos por todas partes. Si no fuera por su claro sentido de la orientación, probablemente no habría podido encontrar el edificio de 24 pisos que había sido renovado innumerables veces. De repente recordó a su padre, Jiang Guangxu, el famoso presidente de la familia Jiang en la ciudad G. En ese entonces, Jiang Guangxu era solo un gerente de departamento que acababa de obtener un título y le tomó más de 10 años llegar a este puesto, y la persona que lo ayudó a llegar a la cima fue su esposa, la hermana de San Lian. Jean Roulin recordó que solo era unos meses mayor que Jiang Binqing. Alguien abandonó a su esposa e hija para casarse con otra familia por el bien de su fama y posición. O su madre era realmente solo una amante con la que él, Jiang Guangxu, había estado. Estaba claro que la relación por la que Sanan no le puso las cosas difíciles a Jean Roulin y aceptó fue porque ella personalmente había visto a su propia hermana arrebatarle a Jiang Guangxu a su madre. Dado que las cosas habían llegado a esto, Jean Roulin solo podía culpar a su madre por su tontería en el pasado. También fue tan tonta que hizo que los corazones de la gente dolieran por ella. En ese momento, aunque la familia San no se consideraba una familia numerosa en el país, tampoco era una familia pequeña. Además de eso, la familia San estaba relacionada con el gerente Xian, y San Lian también estaba embarazada. Al final, Jiang Guangxu eligió ser el yerno de la familia San, expulsando a la mujer que estaba dispuesta a entregarse a él, incluido el niño en su vientre. No le importaba lo más mínimo. En cuanto a quién era el tercero, los que tuvieron y fueron virtuosos todo el tiempo lo entendieron claramente, y sin embargo dieron al inocente y al muerto el nombre de traidor moral. ¿De dónde venía la palabra amante? Eso es porque San Lian les había dicho a todos los que la habían visto a ella y a Jiang Xinjun: este niño fue abandonado por su madre. Su madre era la amante de mi esposo. Él era joven y soltero en ese momento. Su madre los abandonó y no los veré morir de hambre. Por eso los crié. Cuando era joven, Jean Roulin no sabía nada
Ella pensó que su madre realmente destruyó las familias de otras personas. La señora Xiang había dicho que su madre era una perra desvergonzada y Xian Binqing había dicho que su madre había destruido las familias de otras personas y que ella no debería haber vivido en este mundo porque es una niña mala. Desde que era joven siempre había pensado que le debía mucho a los demás, a pesar de que claramente tenía la fuerza para resistir, solo podía permitir que la golpearan y la regañaran. No se atrevió a tomar represalias y ni siquiera se atrevió a responder porque sintió que su existencia en ese momento era un error. Cuando Jean Roulin tenía 16 años, descubrió la verdad de boca de algunas personas mayores. Aunque ya sabía la verdad, todavía no había nada que pudiera hacer. Quizás fue porque había estado en la familia Xian durante 12 años. Ya estaba acostumbrada a todos los insultos que le lanzaban, hasta que cumplió 17 años, y lo que sucedió ese año la hizo completamente decidida a dejar a la familia Xian. Debido a la cobardía de Xiang Guanshu, la arrogancia de San Lian y la apariencia rencorosa de Xian Binqing, Xian Rulan decidió que no podía soportarlo más. Aunque no estés equivocado, e incluso si tuvieras pruebas, nadie se preocuparía por ti. En cambio, te volverían loco. Algunas personas eran así. No había justicia en el mundo. Xian Rulan lo sabía, y a una edad muy temprana, cuando no pudo resistirlo todo, eligió mantenerse alejada de estas pesadillas. No podía decidir su destino hace 17 años, pero desde que dejó la familia Xian pudo determinar el futuro por sí misma. Su futuro ya no podría estar relacionado con nadie de la familia Xian. Por lo tanto, cuando Xian Rulan descubrió que Han Suegan había elegido a Lin Feier por el bien de la fama, actuaría con tanta calma y se burlaría de ellos. Ella no perdería su tiempo con este tipo de personas. El mundo se ha vuelto tan podrido que las emociones siempre pueden usarse unas contra otras. Las mujeres siempre quisieron encontrar ramas altas de árboles para volar y convertirse en un fénix, y los hombres incompetentes siempre quisieron encontrar a una mujer que pudiera ayudarlos a ascender al poder. Los recuerdos del pasado brotaron como un manantial. Jean Roulin estaba de pie frente a las ventanas francesas y miraba el edificio que había revelado el comienzo de su trágica infancia. Capítulo 115. El pasado, segunda parte. Sin embargo, nadie sabía que a quien Jean Roulin más odiaba en su corazón era a su madre. Ella fue la mujer que empezó a vivir en una discoteca, la mujer que se vendió a esa gente, la mujer que se lavó la cara de lágrimas en casa, la mujer que llevó una vida infernal, la mujer que finalmente no pudo más y saltó egoístamente desde la azotea 4 años después. Una mujer que había dado su vida por un amor fallido, por un hombre que era peor que un animal. Xian Rulan odiaba a su madre, odiaba a Xiang Guanshu. Ella estaba enojada porque una mujer dispuesta a vivir de una manera tan cobarde e incompetente solo porque un hombre le gusta, si fuera ella, lucharía por ello. Si no podía competir, ¿qué podía hacer? Después de todo, la vida era día tras día. Una vez que el cielo se oscureciera, el sol saldría mañana como de costumbre. Nadie entraría realmente en un callejón sin salidas. Está dispuesta a encerrarse en un rincón donde nadie pueda verla y todos los días se decía a sí misma que estaba desesperada. Luego, cuando ya no pudo más, decidió terminar con su vida de una manera tan cruel. Jean Roulin se burló en su corazón. Jean Roulin odiaba tanto a su madre, pero también extrañaba mucho a esa mujer. Le dolía el corazón, pero aún no podía simpatizar con ella,
Una mujer cobarde era ciertamente patética, pero nunca era digna de simpatía. Incluso esa mujer era su propia madre. Un hombre que una vez fue tocado por un toque de calidez decidió abandonar a su madre por razones egoístas. Él dejó que su corazón se rompiera cuando conoció a Hans Wegan en Ciudad F. Todo lo ocultó en el pasado resurgió una vez más en su mente. Amor. ¿Quién podría realmente entenderlo? Incluso si Hans Wegan la amaba. ¿Cuánto la amaba? Si Jean Roulin fuera un poco cobarde, ¿seguiría los pasos de su madre suicidándose? Pensando que le daría un golpe fatal a ese hombre, pensando que se arrepentiría y lloraría por ti para siempre. Afortunadamente ella estaba lúcida. Quizás engañarse a sí misma podría ralentizar el dolor en su corazón, pero nunca hará cosas que pongan en peligro su vida solo por un hombre como él. Jean Roulin ya había hojeado los materiales innumerables veces. Mientras memorizaba en silencio los términos de los materiales, llamaron a la puerta. Miró la hora y eran las 9 de la noche. Cuando se levantó para abrir la puerta, no se sorprendió a ver a Xian Zhihao parado fuera de la puerta. En ese momento, es posible que el resto del personal no se atreva a llamar a la puerta de su habitación. La mirada de Xian Zhihao cayó sobre ella en el momento en que se abrió la puerta. Jean Roulin había planeado irse a la cama más temprano, después de mirar los materiales, por lo que se duchó temprano. Como no estaba acostumbrada a usar bata de hotel, sacó su pijama de la maleta. Aunque el pijama no estaba expuesto, estaba acostumbrada a no usar ropa interior antes de irse a la cama. Consciente de la mirada superficial de Xian Zhihao y la leve insinuación de una sonrisa burlona en sus labios, Jean Roulin inmediatamente bajó la cabeza y miró hacia abajo. Inmediatamente se dio la vuelta y corrió a toda prisa a recoger su chaqueta y ponérsela. Cuando escuchó los pasos de Xian Zhihao en la alfombra, Jean Roulin inmediatamente se dio la vuelta y lo miró. Xian Zhihao parecía estar de buen humor hoy, y cuando vio los materiales esparcidos sobre la mesa, los miró rápidamente y la miró a ella. ¿Realmente te tomas tu trabajo en serio? Tengo que hacerlo. Después de todo, esta es la primera vez que me encuentro con una reunión así. Y sucedió por tu culpa. Por supuesto, tengo que entenderlo bien y no descuidarlo. Cuando Jean Roulin escuchó a Xian Zhihao hablar sobre el trabajo, la vergüenza que sintió cuando él la atrapó desnuda desapareció. Xian Zhihao sonrió y dejó el documento. ¿Ya cenaste?, preguntó claramente. Comí un poco. El hotel entregará algunos bocadillos y frutas en cada habitación a las 6:30. Eso es todo. Sí, estoy demasiado ocupado revisando el material para la reunión de mañana, así que no tengo tiempo para comer. Cámbiate de ropa y salgamos, dijo Xian Zhihao. ¿Por qué? Durante unos días estuviste en Ciudad G. No solo era tu superior, sino también tu esposo, y no puedo dejar que tengas hambre. Luego miró el papel sobre la mesa, que estaba lleno de palabras. Jean Roulin los había escrito mientras leía los materiales. Mientras escribía tenía una profunda impresión de ellos. Xian Zhihao parecía estar interesado en eso. Recogió las notas y comenzó a leerlas con atención. Después de un rato, volvió la cabeza para mirar a la mujer que había estado inmóvil junto a la cama. Todavía vestía un pijama y una chaqueta. Los párpados de Jean Roulin se contrajeron. Ella miró hacia la puerta, haciéndole un gesto para que se fuera. Xian Zhihao se sorprendió por un momento antes de sonreír con comprensión. Salió de la habitación con las notas en la mano. Cuando llegó a la puerta se detuvo y se volvió para mirar a Jean Roulin. Lo he visto todo. ¿De qué hay que avergonzarse? Con eso se fue. Jean Roulin casi vomitó sangre. Ella casi recogió sus pantuflas y se las arrojó. Se obligó de darse la vuelta y cambiarse de ropa.
¿Y qué si lo había visto todo? ¿Cuántas mujeres llevan unos años casadas y todavía no se acostumbran a cambiarse de ropa delante de sus maridos? Además, no se han hecho nada el uno al otro. Sin embargo, Jean Roulin de alguna manera sintió que las palabras de Xian Sijao no sonaban ambiguas en absoluto. Eran más como el tipo de relación natural e íntima entre marido y mujer. Cuando terminó de cambiarse, la puerta de la habitación de Xian Sijao estaba abierta. Miró a su alrededor, pero no lo vio. Caminó directamente a su puerta y lo vio en el teléfono. Al escuchar sus pasos, Xian Sijao la miró y le dijo al teléfono: «Claro, eso es todo». Luego colgó. Como es tan tarde, no debería haber muchos restaurantes abiertos, ¿verdad? La noche en la ciudad norte es muy tranquila. No es tan animada como en la ciudad del sur. Todavía es otoño ahora y no hay muchas tiendas que abran por la noche, dijo Xian Rulan. Por el contrario, Xian Sijao no parecía estar preocupado en absoluto. Cuando salió, sus ojos se posaron en su cuerpo. Usando esto un poco, ¿no tienes miedo de agarrarte otro resfriado? Jean Roland se encogió de hombros. No traje mucha ropa porque solo me quedó 4 o 5 días. ¿Por qué no te pones la chaqueta que te di esta tarde? Esta es mi habitación. Estaba a punto de devolvértelo, pero olvidé sacarla ahora. Después de decir eso, Jean Roland se dio la vuelta y estaba a punto de ir a buscarlo. Ponte esa chaqueta primero. Hace 5 grados en este momento. Jean Roland hizo una pausa y no se negó. Regresó directamente a su habitación para ponerse la chaqueta. Aunque la chaqueta era bastante grande y las mangas bastante largas, todavía le daba apariencia de una niña linda. Vamos, miró a Xian Sijao, que estaba parado afuera de la puerta. Capítulo 116. A sangre fría. Xian Sijao miró con indiferencia la forma en que Jean Roland vestía su ropa. Un leve rastro de una sonrisa brilló en sus labios. Jean Roland, ¿cuántos años tienes? El rostro de Jean Roland se oscureció. Obviamente, mido 1,64 m. ¿Es así? ¿Por qué te ves como una niña? Sonrió. No dijo nada más y se dirigió al ascensor. Jean Roland lo siguió rápidamente. ¿Qué quieres decir? 1,64 m no es poco, ¿de acuerdo? Normalmente uso tacones de unos 5 centímetros, así que mi altura es de casi 1,70 m. Solo salimos a comer, por eso usé zapatos planos. ¿Necesitas mirar bajo de mi altura? Es normal que las mujeres tengan una altura de 1,64 m. Mirando la expresión seria de Jean Roland mientras explicaba todo, Xian Sijao solo pudo sonreír. Cuando el ascensor se detuvo en el primer piso, casualmente la agarró de la mano y la sacó. Jean Roland lo siguió todo el camino fuera del hotel. Con las manos aún entrelazadas, pensó que Xian Sijao se comportaba así porque muchos empleados de este hotel sabían que estaban casados, pero no había nadie allí cuando miró a su alrededor. Antes de que pudiera preguntar, Xian Sijao ya la arrastró al costado del camino. ¿Tiene frío?, preguntó de repente. No, ya no tengo frío. Entonces caminaremos. Xian Sijao pidió la opinión de Jean Roland y eso la sobresaltó. Mirando sus ojos oscuros bajo el brillante cielo nocturno, ella asintió. Xian Sijao pidió su opinión y ella no lo podía comprender. El Hotel Marriott estaba ubicado entre dos calles principales más concurridas de la ciudad. Solo necesitaron unos 20 minutos para llegar a la parte alta de la ciudad, por lo que no necesitaron tomar un taxi. Las temperaturas más bajas a fines de otoño lo hacen temblar de frío. Ambos caminaban uno al lado del otro, proyectando largos reflejos bajo la tenue luz amarilla de las farolas.
Este fue un momento de paz y tranquilidad que Jean Roulin rara vez experimenta después de bajarse del avión. De vez en cuando se daba la vuelta y miraba al hombre agraciado a su lado. Para un hombre como Xian Zihao no tenía mucho tiempo para acompañar a una mujer caminando de noche, ¿verdad? ¿Fue esto un honor? En este momento Jean Roulin sintió una inexplicable sensación de orgullo y vanidad. Xian Zihao, que había estado caminando en silencio a su lado, volvió la cabeza para mirarla. Una tenue luz estrellada brilló en sus ojos cuando preguntó: ¿De qué te ríes? ¿Ah? Nada. De repente pensé en algo. Jean Roulin sonrió, pero no explicó. Jean Roulin recordó de repente la noche en la que la cabeza de Xian Zihao golpeó el marco de la puerta de su habitación. Su expresión era inocente y enojada al mismo tiempo. Supuso que nadie había visto nunca a Xian Zihao así de avergonzado. Jean Roulin puso los ojos en blanco y miró al hombre a su lado. Xian Zihao caminó tranquilamente a su lado. Parecía alto y erguido, con un traje sastre negro y una camisa blanca debajo de la cazadora. Así era hoy. ¿Cómo se veía cuando estaba en el trabajo? Su cabello negro y suave estaba ligeramente peinado hacia atrás, pero era muy casual, con una mano en el bolsillo de su pantalón y la otra sosteniendo la de ella. Tal hombre había aparecido de repente en su vida. ¿Podría ser realmente que los cielos le hubieran abierto una ventana después de que había experimentado antes? Jean Roulin de repente recordó algo. Este asunto había estado plagado en su mente todo este tiempo. Trató de encontrar algunas palabras para decir: ¿sabías que esos trabajadores han causado problemas frente a la entrada del grupo Xian? Lo sé. Tengo algunas ideas que puedes usar. ¿La escucharás? Xian Zihao la miró con una pequeña sonrisa. Jean Roulin no pudo entender lo que estaba pensando. Habla. Si bien este problema ocurre debido a la codicia e imponerles un castigo no está mal, pero debes saber que la forma en que estas personas piensan y su entorno de vida son de las causas. Si no les falta el dinero, no lo harían. Descaradamente he provocado un motín en su empresa, en la puerta de ZF. Mis amigos que viven allí lo están pasando mal con eso. No hablemos de lo baja que es la seguridad de este país. Después de todo lo que pasó, ¿no deberían las partes involucradas beneficiar a las familias involucradas? Xian Zihao respondió con indiferencia. Basta con decir que no todos son residentes de la ciudad H. Este caso están completamente equivocados. No están obedeciendo las reglas y sus acciones al reunir personas para causar problemas son aún más incorrectas. Organizar disturbios en el grupo Xian cuando han recibido una compensación, este comportamiento ya es más que codicia. De hecho, están equivocados, pero no deberían ser castigados con mucha severidad. Escuché que un trabajador herido había sido torturado después de salir del hospital. Las autoridades ni siquiera tienen planes de liberarlo. Es posible que lo encarcelen de por vida. Jean Roulin se detuvo. Al ver que se había detenido, Xian Zihao también se detuvo y la miró sin expresión. Esta no es una institución de asistencia social. Si está mal, entonces está mal. El castigo lo decide el propio sistema judicial. ¿No tiene sentimientos? No matan ni queman a la gente, simplemente no tenían dinero ni poder. Sabían que la baja seguridad no era algo de lo que debían aprovecharse, pero nadie estaba allí para tomar decisiones por ellos. ¿Por qué irían al grupo Xian
para causar problemas. Eso es porque creen que puedes exigir justicia para ellos. Son personas que viven en las afueras de la ciudad, no tienen conocimiento ni cultura y solo pueden ganar dinero para mantener a sus familias y a ellos mismos. Esto restringió su libertad. Usted es una persona superior a ellos y el CEO del grupo Xi'an tiene el derecho y la riqueza. La comida que queda después de cada comida es suficiente para que unas pocas personas coman el día. Y cada botella de vino es equivalente al salario que esos trabajadores apenas pueden ganar. Después de meses de arduo trabajo, ¿no puede sentir su dolor en absoluto? Xian Rulan, estás sobreestimando la situación. Xian Zihao frunció el ceño, obviamente disgustado por la actitud inquisitiva. Xian Rulan, lo miró fijamente. ¿Qué dije mal? Al ver que Xian Zihao no estaba dispuesto a discutir con ella, Xian Rulan lo siguió rápidamente. Cuando estaban cerca de la calle comercial, dos mendigos estaban sentados al costado del camino y cuando los vieron pasar, los dos mendigos empujaron rápidamente las cajas de cambio frente a ellos. Xian Rulan los vio pero los ignoró y continuó persiguiendo a Xian Zihao. El sufrimiento de los plebeyos no se podría ver. Simplemente pidieron tu ayuda. ¿Necesitas ser tan frío? De repente Xian Zihao se detuvo y la miró. Su voz era clara y fría. ¿Sangre fría? Xian Rulan mantuvo la barbilla en alto sin miedo a la frialdad en los ojos de Xian Zihao. Xian Zihao levantó la mano y señaló un lugar no muy lejos detrás de ella. Ya que no eres de sangre fría, ¿por qué no le das tu excesiva simpatía cuando pasas? Xian Rulan estaba asustada. Se volvió para mirar a los dos mendigos, luego se volvió hacia él y dijo con confianza: ¿Cuántas personas en cuclillas al costado de la calle pidiendo dinero? ¿Cómo sabría cuál era realmente pobre y cuál era un grupo que estafa? Además, tienen manos y pies, y no es que sean viejos o niños, no están buscando trabajo, sino que están en cuclillas al costado de la carretera esperando que alguien les dé dinero. No tengo por qué mostrar simpatía por gente como las que se sienta todo el día esperando que caigan las tartas. Parece que no eres tan confusa. La frialdad en los ojos de Xian Zihao se desvanecieron ligeramente.